Lucas 5:8, ¿tenemos? Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ruego, Dios eterno, en el nombre de Cristo, que tú llenes, Padre amado, nuestros corazones y nuestras vidas, y por un momento, Padre amado, nos hagas recordar la experiencia transformadora que tuvimos en nuestras vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Retomando, Padre amado, en el nombre de Cristo, o tomando, mejor dicho, Padre amado, este nuevo camino que no conocíamos antes, pero que por la misericordia de Dios le conocimos y transitamos por él, y nos ha llenado de bendición, y con la enorme expectativa en nuestra vida, Dios mío, aleluya, de poder entrar al reino de los cielos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dios eterno, gracias te damos por este tiempo, y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Lea luego en su casa todo el capítulo 5 allí de lo que está pasando en esto. Pero vamos a concentrarnos, hermanos, en la experiencia de Pedro. Amén. Pedro dice, en tu nombre voy a echar las redes. O sea, decía, voy a tomar la orden que tú me estás dando. Voy a tomar el mensaje que tú me estás, la palabra que tú me estás dando, y lo voy a hacer. Pero va basado en eso. Y cuando recogen la red, hermanos, una enorme captura que ni siquiera ellos en su experiencia de pesca diaria habían experimentado. Entonces, Pedro se da cuenta que quien tiene enfrente de él no es cualquier hombre, no es cualquier persona. Y dice que cuando contempla al Señor, cae de rodillas diciéndole al Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Porque lo que impactó a Pedro, hermanos, seguramente más la pesca en sí, pero seguramente lo que impactó en Pedro fue la naturaleza de este hombre que tenía delante de él. Reconoció que era un hombre santo. Jesucristo, el santo, el Mesías prometido, el Cristo prometido, lo identificó allí, porque nadie tiene control, hermanos, de la naturaleza como el Creador mismo. Amén. Y Jesús allí demostró el control sobre la naturaleza, demostró el control, hermanos, sobre todo lo que le rodea, dando a conocer de que Él es un ser diferente a lo que Pedro había experimentado hasta ese tiempo. Entonces, notando la naturaleza, el impacto de su santidad, cae de rodillas. Cae de rodillas, reconociendo que él era pecador y quien estaba delante de él es santo. Ese sentimiento profundo, ese conocimiento profundo, hermanos, esa convicción de que uno es pecador y Cristo es santo, es lo que todo ser humano necesita. Lo llamado como la convicción de pecado. La gente, hermanos, no puede experimentar salvación a menos que el Espíritu Santo ponga en su corazón convicción de pecado. Saber que su conducta está lejos de Dios y que debe acercarse a la presencia de Dios y que debe adoptar su vida espiritual en Cristo Jesús. Debe caminar en el camino que el Señor nos ha trazado. Pedro, hermanos, sintió ese impacto en su corazón. Sintió, hermanos, que algo debía asumir en su vida. Y asumió, hermanos, que él era un pecador y que Cristo era santo. Por eso, hermanos, usted va a leer la epístola de Pedro y él escribe, hermanos, en su epístola, amén, sé santo porque Dios es santo. Amén. Sé santo porque Dios es santo. Él reconoce
la santidad. Algo, hermano, que todo ser humano debemos reconocer. La santidad de Dios. Debemos perseguir la santidad de Dios. Dios procura, hermanos, que también nosotros seamos sus santos. Y por eso actúa en nuestro interior para darnos a entender, a comprender, amén, que un hijo de Dios, un discípulo del Señor, debe de practicar la santidad. Debe vivir bajo las reglas divinas. No porque sean impuestas, sino porque hay un acto voluntario de reconocer a Cristo como el Santo. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice aquí, hermanos, que en esa experiencia, todos los que estaban allí presentes, no solamente Pedro, sino todos los que estaban allí presentes, sintieron temor por lo que vieron. Esa reverencia, ¿verdad? Cuando uno está, hermanos, en un lugar santo, siente esa reverencia. Amén. Sentimos la reverencia al venir a la casa del Señor. Sentimos la reverencia, hermanos, cuando nos ponemos a orar. La reverencia, hermanos, es algo importante en nuestra vida y denota que entendemos que en la ocasión, en el lugar, con el grupo de personas que estamos viviendo ese acto de reverencia delante del Dios de los cielos. Y entonces en nuestra vida existe, hermanos, ese comportamiento que la palabra aquí lo dice que es temor, pero en realidad no es el temor del miedo, sino que es el temor de la reverencia. Amén. El lugar es santo. Y dice allí, hermanos, que el Señor le dice, versículo número 10 al final, pero Jesús dijo a Simón, no temas. No temas. Porque en realidad, hermanos, Simón estaba muerto de miedo. Fíjense que la cultura judía, hermanos, en la cultura judía ellos tenían claro que no podían estar delante de la presencia de Dios porque si no eran santos morían. Recuerda, hermanos, que aún el sumo sacerdote en la cultura judía tenía que ofrecer por sus propios pecados. Y cuando entraba al lugar santísimo, hermanos, entraban llenos de ese temor reverente, porque si no habían experimentado la santidad en su vida, posiblemente podrían morirse delante de la presencia del Señor. Por eso en su vestimenta, hermanos, tenían campanitas en todo alrededor de sus vestidos, tenían campanitas, porque entonces los otros sacerdotes podían escuchar que estaba caminando. Si las campanitas paraban de sonar, había que cinchar una piola que se había ceñido el sumo sacerdote en su cintura, porque no había estado, digamos, en condiciones de estar delante de la presencia del Señor. Entonces toda esa cultura estaba en la cabeza del judío. La reverencia delante de Dios era sumamente importante. Jesús entonces aquieta su corazón diciéndoles, no temas, no temas. Porque a partir de este momento te transformarás en un pescador de hombres. A partir de este momento tu oficio cambiará. A partir de este momento te transformarás en alguien, hermanos, que harás cosas extraordinarias. Ese mensaje, hermanos, de Jesús, sencillos, con pocas palabras, amén, sin gran elocuencia. Era un mensaje, hermanos, que iba directamente conducido al corazón de Pedro y él lo entendió. Él comprendió de que ahora su vida cambiaría radicalmente. Porque, hermano, cuando nos convertimos, de hecho la palabra conversión significa cambiar de sentido, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Y como estaba sintiendo la gracia y el poder de Dios en su interior, sabía Simón que su vida cambiaría para siempre. Cambiaría para siempre. Y ese mismo momento tomaron la decisión de ese cambio. Porque, hermano, el cristiano tiene que saber, hermanos, que cuando uno
está delante del Señor, asume un compromiso y ese compromiso amerita una decisión. Hoy en la época, hermanos, donde la gente no quiere comprometerse ni con nada ni con nadie, ¿verdad? El Señor dice, hermanos, que requiere de nosotros un compromiso, una decisión. Y entonces dice allí la palabra del Señor, hermanos, que Pedro, dejándolo todo, versículo 11, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Ahora, yo quiero decir dos palabritas más con respecto a esto, hermanos, porque esto tiene una implicancia muy grande e importante en la vida de esta gente que se ganaba la vida pescando. Dice allí la palabra del Señor, hermanos, que dejándolo todo, o sea, sus labores, su sustento, su lugar donde vivían, incluso, hermanos, tuvieron que dejar a sus familias, dejándolo todo, siguieron a Jesucristo. Amén. Para algunos puede decir, no, pero esto es una locura, o es una decisión muy rápida, hay que pensarla mejor. Hubiese requerido, hermano, que todos ellos se hubiesen sentado con sus familias, se hubiesen analizado la cuestión. Hoy, hermanos, a casi cualquier decisión que tomamos en nuestras vidas, tenemos la costumbre de ponerle mucha cabeza, ¿verdad? Bueno, algunos no. Algunos hacen cosas de forma arrebatada, nomás y así. Pero algunos que procuran, hermanos, que la vida le vaya bien, tratan de ponerle razonamiento a todo. Ahora, cuando se trata del llamado de Dios, no hay nada más seguro que el llamado de Dios. Cuando Dios llama para que nosotros generemos un cambio en nuestra vida, Él tiene todos los lugares cubiertos, donde se incluyen todas nuestras necesidades, donde se incluyen todas nuestras obligaciones, todo está cubierto por el Señor. Porque el Señor, hermanos, va a proveer todo lo que sea necesario para el bienestar nuestro y para el mío y el de los nuestros, ¿verdad? El Señor va a cubrir todas las posiciones para que no tengamos ningún tipo de problema, porque Dios se encargará de nuestras vidas. Si usted, hermanos, lee consecuentemente toda la Biblia con respecto a la vida de Pedro, usted va a saber, va a entender que Dios, hermanos, le sustentó a lo largo de toda su vida. Y el plan de Dios se logró consumar, pero fue algo extraordinario. Amén. Su vida fue tocada por el Maestro. Su vida, hermanos, fue tocada por el Rey de Reyes. Y entonces el Señor, hermanos, cambió totalmente su vida. Pedro fue transformado por la gracia y por el Señor, por el Dios de los cielos. Segunda conversión, hermanos, que quiero que nosotros compartamos en esta hora también, y es la de Pablo. La de Pablo. Otra conversión asombrosa. Otro hombre, hermanos, que había generado en su vida un rencor, un odio tan grande, hermanos, que iba en contra de los cristianos. Él quería, hermanos, que este grupo que ahora había salido de dentro de los judíos desaparecieran, porque lo tenían como una secta dentro del pueblo judío. Ya habían matado a su líder, que era el Señor Jesús. Ya lo habían matado. Andaba el rumor por ahí de que él había resucitado, pero Pablo había ya y sabía que Jesús había muerto. Y dijo, ahora voy a ir a buscar a todos y cada uno de sus seguidores. Y también los voy a tomar presos y los voy a castigar. Era un hombre, hermanos, que estaba con esa cuestión en su cabeza. Había participado ya, hermanos, de la muerte de algún
seguidor de Cristo. Recuerden que Pablo estuvo en la muerte de Felipe, de Esteban. Ahí estaban despiertos todos, ¿no? Ah, muy bien. Él estuvo allí, estuvo presente, colaboró, participó. Así que él quería ir en contra de todos. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6, y luego vamos a leer del 17 al 19. Hechos 9, del 1 al 6. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria sea el nombre de Jesús. Hasta ese momento era conocido como Simón. Y dice allí la Escritura, hermanos, que había adquirido herramientas para capturar a los cristianos. Tenía carta de los sumos sacerdotes, salvoconductos que lo podían llevar a tener libertad de capturar a quien él quisiera. De hecho, dice que había sacado a hombres y mujeres incluso de adentro de sus casas para llevarlo a Jerusalén. Y ahora iba en una misión para tomar más cristianos desde la ciudad de Damasco. En ese camino, dice, hermanos, que tiene un encuentro con el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermanos, se le aparece a Simón. A Saulo. Se le aparece. En ese instante, hermanos, cuando se le aparece, dice que se cae al suelo. En esa posición, estando en el suelo, pregunta: ¿quién eres, Señor? Fíjese, hermanos, lo extraordinario de esto, porque Pablo, que ya creía que tenía todo resuelto, que había hecho todos los trámites necesarios para destruir esta secta que había salido de los judíos. Y sabía que tenía el patrocinio aún de la propia religión. Dice: ¿quién es más poderoso que todo eso? ¿Quién puede tener más poder que el sumo sacerdote, que las autoridades religiosas? ¿Quién puede tener más poder? Tengo todo escrito aquí, nadie se me podrá hacer frente. Pero en esa experiencia, él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús. Por un momento, hermanos, deténgase en ese punto y piense cómo pensaba Pablo en ese momento. Se creía poderoso. Había diseñado la forma de capturar y destruir esta religión. Su líder ya había muerto. Pero ahora, en esta experiencia que está teniendo en el camino a Damasco, pregunta quién está apareciéndose y le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Si yo estuviera en la cabeza de Simón en ese momento, pero Jesús está muerto. Hay rumores por ahí que resucitó, pero él está muerto. Hay rumores por allí que hubo gente que lo vio ascender al cielo, pero él no está más acá. Pero ahora se está revelando personalmente.
y le demostró, hermanos, que su poder es mayor que lo que todo lo que tenía Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, te va a ir mal si sigues en esta dirección. Te va a ir muy mal si sigues dando patadas al clavo. Tu vida va a ser un desastre. Y lo que pretendes que estás haciendo para Dios, en realidad no lo estás haciendo para Dios. Seguramente en la cabeza, hermanos, de Saulo, de Pablo, estaban recorriendo un montón de ideas acerca de lo que le estaba pasando. Y no supo decir en ese momento más que otra cosa: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Amén. Digo esto, hermanos, para que usted lo tenga presente, porque fíjese que este hombre estaba embriagado de poder. Este hombre creía que tenía el poder supremo para hacer lo que quisiera. De alguna manera tenía el poder tan presente en su vida que estaba dispuesto, hermanos, a cometer cualquier delito al punto de ir a las casas de las personas y sacarlos si pensaban que eran cristianos. Pero ahora, el líder, ahora, el hombre que había estado y que había hecho milagros, se le está apareciendo y le dice: yo soy Jesús. Hermano, toda la estructura que tenía en su cabeza desaparece. Y toda su capacidad, hermanos, para actuar se desvanece. Y el Señor, hermanos, lo deja discapacitado en ese momento, porque dice que le vino una ceguera repentina. Y lo tuvieron que llevar entre varios para ir hasta Damasco. Y aquel, hermano, que se sentía poderoso y que era proactivo en la destrucción de los cristianos, ahora recibe las palabras: debe de ir a Damasco y debe de esperar instrucciones. Le dice que debe esperar instrucciones a aquel que nunca había esperado instrucciones. Le dice que tiene que ir a la casa de un cristiano cuando él perseguía a los cristianos. Le dice que tiene que esperar cuando él nunca había esperado nada. Siempre había actuado por sus propios medios. El Señor, hermanos, está demostrando su autoridad sobre los hombres. Amén. No hay ningún hombre que le pueda hacer frente al Señor. Ningún hombre. Este hombre, Pablo, que había ejercido por tanto tiempo el poder, ahora se sentía vulnerable porque se le había aparecido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Piense por un momento, hermanos, ¿qué pasará con respecto a Pablo? Versículo 17 al 19 que le dije que íbamos a compartir. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndose sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese, hermanos, el perseguidor ahora está siendo atendido por los perseguidos. Amén. Quizás él estaba, hermanos, con idea en su cabeza de que esta gente tendría mucho rencor, tendría mucho dolor, porque él ya había cobrado vidas de algunos cristianos. Y quizás él decía: aquí me van a matar. Pero sin en cambio, dice que vino alguien llamado Ananías, y esto es muy significativo. Vino alguien llamado Ananías que le contó, le relató su experiencia, porque Dios se la había revelado. Punto número 1.
relató la experiencia que él había tenido en el camino porque Jesucristo se lo había revelado. Y estaba, hermanos, con una dirección que Dios le había dado, que era que viniera a orar por él, porque iba a recibir sanidad y también iba a recibir el Espíritu Santo. Seguramente, hermanos, Pablo no entendía mucho de lo que estaba sucediendo, pero estaba realmente, hermanos, impactado por lo que estaba experimentando en ese momento. Los cristianos no sentían rencor. Los cristianos estaban cuidándole, lo estaban alimentando, lo estaban ayudando, pero sobre todas las cosas vino alguien que le iba a demostrar el poder absoluto del Señor. Alguien que no conocía, alguien que nunca había visto, alguien, hermanos, que no tenía contacto con él en ningún momento. Le habló de su experiencia que tuvo en el camino y le dijo que Jesús lo había mandado para orar por él, para que recibiera el Espíritu Santo. Pablo sabía de todo esto porque se acuerdan, hermanos, que él era un fariseo. Conocía, hermano, el poder de Dios. Sabía del poder de Dios. Todo lo que él había experimentado estaba mal dirigido, pero él entendía, hermanos, lo que significaba el poder sobrenatural de Dios. Conocía al Santo de Israel, al Jehová de los ejércitos. Ahora lo estaba experimentando en carne propia. En carne propia. Y dice, hermano, allí la palabra del Señor que Ananías ora por él e instantáneamente recibe la vista. Puede ver. Y luego hace otra oración Ananías y es lleno del Espíritu Santo. Verdades espirituales de las que él conocía, pero nunca había experimentado. Esto es creíble, pero aún en nuestras iglesias evangélicas, hermanos, hay mucha gente que conoce de las verdades espirituales, pero nunca las ha recibido. Por eso, hermanos, hay personas que caminan entre nosotros en las iglesias y no han recibido esa conversión que necesitan en sus vidas. Esa obra espiritual que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y por eso, hermanos, es necesario recibir a Cristo como nuestro Salvador para que se produzca el milagro de la conversión en nuestra vida. A través de esta oración que Ananías hace por Simón, tiene esta experiencia no solamente de sanidad, sino de salvación. Amén. Por eso muchos de nuestras frases, Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro sanador. Amén. Muchas veces ponemos nosotros estas, cuando queremos que la gente conozca a Jesucristo, decimos Jesucristo salva y sana y da poder. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero hay que experimentarlo. Amén. Hay que vivirlo. Y en ese momento Pablo experimenta este milagro. Gloria sea el nombre de Jesús. El milagro de la conversión. Y sabemos nosotros hoy, hermanos, que con la lectura bíblica descubrimos el amor desarrollado por Saulo, transformándose en el misionero de todos los tiempos, abriendo iglesias por toda Europa en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Por toda Asia Menor. El mensaje de Pablo, el mensaje de Cristo por Pablo fue desparramado, hermanos, en forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque este hombre experimentó, hermanos, una conversión extraordinaria. Tercera conversión. Ya estamos finalizando, llegando a la última. Le dije que eran 3, ¿verdad? La última. La última, hermano, no es menos asombrosa. No es menos asombrosa, es también espectacular. Es de el carcelero de Filipo. ¿Alguna vez leyó del carcelero de Filipo? Muy bien, porque si no ha leído, hoy lo vamos a repetir la lectura. Así que no hay problema si no la leyó antes. Hechos 16, 25 al 34. Hechos 16,
25 al 34. Dice así, hermano, la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Hay otros eventos, hermanos, donde el Señor hace el milagro de liberar a algunos que están presos. También le pasó lo mismo a Pedro. En esta ocasión era Pablo y Silas. Estaban alabando al Señor, glorificando el nombre de Cristo. Amén, exaltando. Tenían un culto dentro de la cárcel. Estaban presos, hermanos, pero su boca no estaba cerrada. Amén. Y su corazón no estaba oprimido por estar en esa condición. Alababan a Dios. En medio de esa alabanza, dice, hermanos, que se sintió un estruendo y las puertas de la cárcel se abrieron. Bueno, si alguien está encarcelado, hermanos, y las puertas de la cárcel se abren, se arma una maratón. Ahí, hermanos, que usted sabe, ¿verdad? Se arma una maratón, todo el mundo corriendo puertas afuera, disparando, hermanos, de ese encierro. Pero en esta ocasión, hermanos, el asombro es que nadie se movió, todo el mundo quedó quietito, todo en sus sitios. Pero el carcelero de Filipo, hermanos, conociendo las leyes romanas, sacó su espada para suicidarse. Porque las leyes romanas dicen que cuando uno está custodiando a presos y se le escapan, deben de pagar con su vida. En Hechos capítulo 12, cuando es liberado Pedro, 16 los estaban cuidando. Los 16 fueron ejecutados porque Pedro se les escapó. En esta ocasión, hermanos, dice, antes que me agarre el comandante o antes que me agarre el jefe, me suicido. Y en ese momento, hermanos, dice, porque en el mundo, hermanos, cuando las cosas salen mal, ya no quedan esperanza, usted sabe, ¿verdad? Las cosas salen mal, la gente se deprime, la gente, hermanos, entra en pánico, en dolor, en sufrimiento y creen que la solución más rápida es eliminándose, así todo se termina. Pero Pablo sale de adentro y le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí, tranquilo. Tranquilo, no te hagas daño, estamos todos aquí. Si quieres puedes cerrar las puertas de vuelta, nadie se va a mover. No sé si le dijo eso Pablo, pero le estaba diciendo con la actitud de que no había problema, estaban todos allí. No tenía que sentirse mal, no tenía que quitarse la vida, estaban todos allí, alabando y glorificando al Señor. Entonces dice allí, hermanos, la palabra de Jesús, que nuevamente vemos la actitud de postrarse a los pies, porque reconoce, aún esta persona que no venía de la línea judía, era un gentil, reconoce que hay un Dios en los cielos. Y que estos eventos solamente se le pueden atribuir al Dios de los cielos. Estos eventos milagrosos, esta actitud que tienen estas personas, esta manifestación, hermanos, de cuidado y de amor hacia el prójimo, solamente vienen de aquellos que están realmente conectados con el Dios de los cielos. Entonces,
cae postrado a los pies de Pablo y le dice una de las preguntas más importantes que se deben de hacer en la vida. Si hay una pregunta, hermanos, que debe de hacerse, es esta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Amén. La gente, hermano, habitualmente no piensa en estas cosas y mucho menos hace esta pregunta. Pero esta es la pregunta correcta. Estando en el sitio correcto y con la gente correcta, esta es la pregunta que se debe de hacer. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Porque en definitiva, hermano, la salvación del alma es lo más importante que le puede pasar al ser humano. Jesús dijo: ¿de qué le vale al ser humano si gana el mundo entero y pierde su alma? O sea que el alma es lo realmente importante. Lo espiritual es lo que cuenta, hermanos, en esta vida. Lo que debemos observar en nosotros, hermanos, es que nos preocupemos en las cosas que perduran para siempre y no de las que son temporales, dice la palabra del Señor. Las temporales van a quedar aquí, pero las eternas se heredan en el reino de los cielos. Entonces dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que el carcelero dice que estaba en el lugar correcto, hermanos, en una situación muy importante, viendo un gran milagro. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Amén. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta para el mundo entero. Esa es la pregunta, hermanos, que debemos de haber hecho nosotros cuando vinimos por primera vez a Cristo Jesús. Y el Señor hablándonos a nuestros corazones a través de la palabra, a través del predicador, a través de una lectura, a través del consejo de alguien más. Nos dimos cuenta, hermanos, que la respuesta a esa palabra es la frase célebre que le dio Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Este es un mensaje para el mundo entero, hermanos, para aquellos que están incluso en las redes sociales. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Nosotros, hermanos, transitamos por este camino. El camino, hermanos, que hemos creído en el Señor Jesucristo y en el proceso que nuestra casa debe también alcanzar salvación. Es decir, los nuestros deben también alcanzar salvación. Quizás todavía no lo hemos logrado. Quizás todavía no tenemos esa bendición en nuestra vida, pero déjeme decirle, hermanos, todavía la última palabra no se ha dicho. Por lo tanto, debemos seguir orando al Señor y procurando que nuestra casa también alcance salvación. Que nuestra gente también sea salva. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces dice aquí en el versículo 32 que Pablo le hizo un sermón rápido allí. Le habló del Evangelio, habló de las maravillas del Señor. Seguramente le habló de unos temas muy rápidamente. Y dice que entonces salieron todos y se fueron para la casa del carcelero. En la casa del carcelero, el carcelero lo atiende muy bien. A pesar de cómo él se estaba jugando la vida en ese momento. Pero su mente no estaba, hermanos, en los prejuicios de este mundo. Su mente estaba, hermanos, en que estaba experimentando algo tan hermoso como habitar con los hermanos juntos en armonía y recibir bendición del cielo. Mañana será otro día. Mañana me enfrentaré al juez, quizás mañana me quita la vida, pero hoy estoy recibiendo lo más importante, que es la salvación de mi alma. Estoy parafraseando, hermanos, los pensamientos de el carcelero, que seguramente, hermanos, serán estos. Porque no tiene prisa, no quiere esconderse, lo lleva para su casa, le cura las heridas, lo atienden, le dan de comer. Y dice allí, hermanos, que también su familia recibe el mensaje del Señor. Versículo número 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
se bautizó él con todos los suyos. Amén. Esta es una de esas conversiones extraordinarias. Amén. Del mismo nivel de las anteriores que vimos. Conversiones transformadoras. Conversiones, hermanos, casi espontáneas. Conversiones legítimas. Conversiones verdaderas. Conversiones llenas de fe. Conversiones con gran responsabilidad en la vida de cada uno de aquellos que la tomaron. Qué lindo. Qué extraordinario. Amén. Yo quiero ver, hermanos, en la iglesia que pastoreo conversiones de esta naturaleza. Seguramente hoy día hay conversiones de esta naturaleza por muchas iglesias. Gente, hermano, que está siendo transformada por el poder de Dios. Gente que toma decisiones responsables de seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Personas que admiten que Jesucristo es el Santo, es el Dios Todopoderoso y que someten su vida en una gran reverencia, entregando su corazón y decidiendo seguirle todos los días de su vida. En una decisión inquebrantable, en una decisión impostergable, en una decisión espontánea de lo que Dios espera escuchar de nuestros labios. Seguramente hay por muchas iglesias, pero hermanos, qué lindo sería poderlos ver aquí en nuestra iglesia. Qué lindo sería verlos aquí en estos asientos. Personas que vienen por primera vez y entregan su corazón a Cristo. Personas que toman y asumen con responsabilidad una decisión, hermanos, poderosa de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque han sentido la gracia de Dios, porque han sentido la bendición de Dios, porque el Espíritu Santo ha intervenido en sus vidas, ha cambiado su corazón de piedra en su corazón de carne, ha aliviado sus dolores, sus frustraciones, le está dando nuevas esperanzas y todo eso sucede en un momento. Para la gloria y la honra del Señor. ¿A cuánto les gustaría ver esto? Amén. Así que los invito a orar para que esto suceda. Amén. Los comprometo a orar para que estas cosas sucedan. Para que veamos el milagro poderoso del Señor. Para que veamos tocar y bendecir las vidas para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Hay una familia en Lezica. La mamá con 4 niños. Todos se entregaron el mismo día al Señor. Ahora han tomado la decisión que el próximo sábado 7 de diciembre se van a bautizar. Pero lo que siempre me ha observado, hermanos, que a veces por algunas obligaciones la mamá no pueden venir y los 4 niños igual vienen al culto. Vienen solitos los 4. Ellos vienen a los cultos. La mamá a veces tiene algunas obligaciones, algunas responsabilidades, algunas tareas y no puede venir. Ellos vienen en el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos planeando para poder trabajar más con ellos para que sigan creciendo en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Sé que muchos de ustedes lo conocen, pero es extraordinario verlos. Ojalá podamos ver, hermanos, en todas nuestras iglesias estos milagros produciéndose a nuestro alrededor. La iglesia, hermanos, que ya conoce a Cristo, tiene que actuar de esta manera, de la manera que actuaron estos hombres que apoyaron e intervinieron para que estas personas conocieran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En cada una de estas vidas hubo gente, hermanos, que apoyaron e incentivaron esa conversión para la gloria y la honra del Señor. Nosotros tenemos que apoyar a los nuevos convertidos. Tenemos que hablarle del Señor a aquellos que no le conocen, traerlos a la iglesia y apoyarlos para que ellos crezcan para la gloria del Señor. Tenemos que apoyarles para que ellos experimenten la gloria y la bendición del cielo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Amén. Vamos a clamar por unos minutos por conversiones genuinas en nuestra iglesia. Amén. Conversiones, hermanos, poderosas en nuestra iglesia. Que veamos estos milagros a nuestro alrededor.
Que seamos nosotros de alguna manera los agentes que llevemos el mensaje para ellos. Y los asistentes en su crecimiento para que sigan conociendo más del Señor.